Bueno, un nuevo programa de diálogos en libertad, con la política, con la economía, con la historia, con todo lo que a usted le interesa. Y ya lo tengo en línea a Manuel Tagle para que podamos conversar de todos los temas que nos interesan. Hola Manuel, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo en Bueno, Diálogos en Libertad. te doy una noticia, Manuel. Siempre nos quedamos cortos nosotros contigo y vos te quedás con ganas de decir más cosas. Así que hoy lo he convencido a nuestro director, Francisco Luján, para que nos dé el doble de espacio para conversar. Así vas a poder decir todo lo que vos tenés adentro para decir y mucho más también. ¿De acuerdo? No creo porque capaz que el oyente tampoco tenga ganas de escuchar tan largo algo. No, vos sos un buen comunicador, por favor. Bueno, yo diría que para comenzar, tengo muchos temas para tocar contigo, Manuel, pero para comenzar vayamos a un cuadro de situación de Argentina hoy. ¿Cómo estás viendo todo? Bueno, seguimos en un ambiente complicado porque la herencia que recibió este gobierno ha sido realmente catastrófica, para usar una palabra afín a la realidad. Y ¿para qué vamos a decir el proceso hiperinflacionario en el que estábamos ya casi por caer en diciembre? Las reservas negativas de 11.500 millones de dólares se las gastó todos el ministro Massa para intentar ganar las elecciones, despilfarrando los recursos del sector público. Después un endeudamiento de los importadores con los proveedores del exterior de casi 40.000 millones de dólares, que hubo que emitir esos famosos BOPREAL, que son bonos en dólares para pagar o por lo menos intentar bajar esa montaña de deuda que había adquirido el sector importador con el exterior, que es una situación una pobreza de más del 50% en la sociedad argentina. Hay 22 y pico millones que son pobres. Uno dice, pero ¿qué nos pasó a los argentinos? ¿Qué desastre ha hecho la clase política y los gobiernos estos kirchneristas que han, con el populismo, destruido las bases de la economía y del país nuestro? Ujú. Manuel, te quiero decir algo. Yo te escuché cuando íbamos a empezar el programa que vos decías voy a cambiar de tal cosa a tal cosa desde el punto de vista técnico y te digo que Sí. en unas partes tuyas se han perdido porque no se ha escuchado el audio tuyo y se ha congelado la imagen. No sé si has hecho, qué cambio has hecho, pero se te corta en algún momento. Vamos a ver si en la continuidad del programa te seguimos viendo y escuchando bien. Ahora te estamos viendo bien y escuchando bien. Bueno, Bueno, yo haría lo eh, siguiente. Tengo tres temas fundamentales. La Argentina, Venezuela y Estados Unidos. Porque vos estás informado de todo. Así que quiero una opinión tuya en este momento sobre la situación actual de Venezuela. bueno, Venezuela es una verdadera tragedia, porque realmente que haya tenido un dictador que ya lleva 25 años en el poder, desde que estuvo Hugo Chávez y siguió Maduro, que han destruido la economía del país, se quieren quedar con el país, han expulsado prácticamente, de hecho, a 8 millones de venezolanos que se han ido a distintas partes del mundo por la pobreza que genera la política de este gobierno de Chávez y de Maduro. No sé si me estás escuchando bien, Rubén. Sí, te estoy escuchando bien y de paso aprovecho para decirle al control si por favor podrían subir un poco el volumen del parlante del piso para que yo lo pueda escuchar mejor a Manuel. Adelante, Manuel. Bueno, bien. Así que Venezuela es un caso realmente increíble de deshonestidad política por parte de este gobierno de Chávez y ahora de Maduro, refugiados eh, en unas fuerzas armadas que los protegen porque están consustanciadas con los objetivos de Chávez y de Maduro, en este caso ya Maduro, que realmente han decidido quedarse con el país. Este resultado electoral que fue contundente, todo el mundo sabe por lo que fueron las calles, por lo que fueron las bocas de urna, por lo que dicen las planillas que tiene la oposición de las urnas, que se ganó
la oposición 70-30, 60-30, es decir, casi por el doble. Y resulta que esta gente, sin que se le mueva un pelo, como se dice vulgarmente, anunció que Maduro había ganado las elecciones con un 51,5% de los votos. Eso generó indignación, es realmente una afrenta a un pueblo como Venezuela que está sufriendo hace décadas y cuando veía que podía realmente cambiar la historia, le roban en las elecciones un gobierno como el de Maduro. Creo que esto es realmente muy triste, muy eh, desconsolante para un pueblo como Venezuela que tenía una ilusión y que, bueno, yo no sé en qué está en este momento, si están realmente movilizados para tratar de revertir esta situación, que es lo que realmente deberían hacer, porque es una lástima que Venezuela haya caído en esta situación, un país riquísimo, es la primera reserva de petróleo del mundo, Venezuela. Y hoy están produciendo solamente el 20% de lo que producían hace 20 años en barriles de petróleo. Esto significa que el socialismo que han aplicado con una empresa pública como PDVSA ha llegado a un nivel de ineficiencia, de corrupción, que ha bajado el nivel de explotación brutalmente y eso no le alcanza a Venezuela para subsistir como país y darle cierto nivel de bienestar a la sociedad venezolana. Bueno, la verdad es que no puedo hacer otra cosa que solidarizarme con el pueblo venezolano, esperar que realmente el concierto de países del mundo importantes apoyen a la sociedad venezolana que ha buscado este cambio y que realmente se pueda revertir esta situación, porque es muy doloroso. Está bien. El tercer tema que yo quería tocar contigo, después volvemos a la Argentina y ahí sí vamos a tocar todos los temas que importan, pero es que se baja Biden de la candidatura a la presidencia, asume esa intención Kamala Harris y uno empieza a escuchar voces de que Kamala está a la izquierda de Biden y de los demócratas. Y no sé si eso tiene que ser un signo de preocupación para el mundo que esta mujer exprese con tanta claridad sus deseos de socialismo. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, no estoy lo suficientemente informado de las ideas de Kamala Harris, porque realmente ha tenido un papel protagónico en el gobierno de Biden, un poco, digamos, de un perfil muy bajo, y no ha tenido un papel protagónico importante. Entonces, te diría que me da lástima que Estados Unidos caiga en una candidata a presidente que vaya a contramano de lo que ha sido la historia política y económica de los Estados Unidos, que ha sido un país liberal, un país capitalista, que por supuesto ha renunciado a cualquier vestigio de socialismo y que gracias a eso se ha convertido en un país opulento, un país que tiene un nivel de riqueza y de bienestar que asombra al mundo. Tal es así que todo el mundo quiere ir a Estados Unidos a visitarlo y a disfrutar de la exuberancia de su economía, de la exuberancia de su producción, de la exuberancia del nivel de consumo que tienen los norteamericanos. Y eso se debe a que es un país capitalista realmente sin ningún condicionamiento. Es decir, uno va a los supermercados norteamericanos y consigue de todo, consigue quesos franceses, quesos holandeses, quesos de cualquier parte del mundo y así como eso, cualquier tipo de producto. Es una economía abierta, completamente abierta y competitiva con el mundo. Así que me daría lástima que Kamala Harris pueda intentar, aunque no creo que lo pueda hacer, porque Estados Unidos ya es un tren que va a 100 kilómetros por hora y que es imposible torcerlo, es imposible frenarlo, porque la misma sociedad norteamericana no lo permitiría. Como yo digo siempre, ¿por qué tenemos que conseguir la estabilidad monetaria en los países como Argentina? Y la tenemos que conseguir porque una vez que consigamos la estabilidad monetaria, se terminó primero la grieta, porque ya la sociedad va a acompañar ese proceso de estabilidad monetaria y no va a permitir que un nuevo gobierno pueda, con signo contrario, arruinar
la estabilidad monetaria, generando un proceso inflacionario de nuevo. Entonces, Estados Unidos está también en eso, tan así que cuando empezó el proceso de inflación después de la pandemia, cuando tuvo que emitir dinero para resolver los problemas de la pandemia, bueno, puso una política contractiva, la Reserva Federal, y ha logrado bajar la inflación al 4% anual, llegó a estar en el 8% anual. Y esa inflación para Estados Unidos es muy alta, porque Estados Unidos está basada fundamentalmente en lo que permite la estabilidad monetaria. La estabilidad monetaria, una vez que se consigue, genera el crédito y el crédito a largo plazo. Estados Unidos tiene créditos en los bancos a 25, 30 años para comprar viviendas, para refaccionar viviendas, para comprar automóviles. Hay créditos a 36, 48 meses, etcétera, lo que a vos se te ocurra. Y ese proceso de crédito es lo que yo siempre digo, es lo que genera la posibilidad de la igualdad social, porque cuando hay acceso al crédito, la gente de menores recursos puede adquirir productos que de contado no lo podría adquirir, como pasa en Argentina hasta ahora, porque hasta ahora ya comenzó a aparecer el crédito con esta incipiente estabilización que ha iniciado el presidente Milei. Y esto es un hecho alentador. El crédito es el motor del crecimiento económico, del desarrollo económico y de la igualdad social. Está bien. Bueno, ahora sí, volvemos a la Argentina, Manuel. Escucho muchos comentarios de analistas, profesionales que dicen, en el mismo instante que Argentina salga del cepo cambiario, Argentina comienza un proceso de crecimiento muy interesante. ¿Cuándo considerás que deberíamos nosotros salir del cepo? ¿Qué condiciones se deberían dar para hacerlo? El presidente y su ministro de Economía pareciera como que están estirando los plazos. ¿Cómo ves esa situación? Yo creo que indudablemente la salida del cepo es vital porque el cepo genera grandes distorsiones. Es un reducto de la economía que ha quedado intervenida y dirigida por el Estado. Es decir, el precio del dólar lo pone el Estado. Argentina ha salido de una situación muy delicada y no tiene suficientes reservas. Es más, estamos con... Perdón, este Manuel, gobierno llegó a comprar perdón, 11.000... Manuel, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho, Te voy a te pedir, por escucho, sí. favor, que repitas la última frase, el último concepto, porque desapareciste de la pantalla y se cortó tu audio. Repetilo, por favor, porque era muy interesante. Sí, te estaba diciendo que el cepo cambiario eh, es algo que hay que resolverlo definitivamente porque es el único reducto que ha quedado de la economía dirigida por el Estado y controlada por el Estado. Y eso genera grandes distorsiones, distorsiones para los importadores que pretenden importar a veces más de lo que necesitan, porque hay un estímulo a importar con un dólar barato, y de ese estímulo los exportadores que tienen también un dólar barato y que no quieren liquidar su producción con ese tipo de cambio. Entonces, no funciona la economía correctamente porque hay entorpecimiento por parte del Estado en el funcionamiento de los mercados, de las reglas y las leyes del mercado, que en este caso es el mercado cambiario. Entonces, yo creo que indudablemente Argentina tiene que salir del cepo y lo tiene que hacer lo antes posible. Por eso el gobierno está buscando la convergencia entre el dólar libre, que ahora bajó a 1.370, creo, y el dólar oficial que está en 970 y tiene que tratar de lograr arrimarlos para que se pueda tomar la decisión de salir del cepo. De esa forma se evita un salto inflacionario de nuevo y la sociedad, digamos, se perjudica menos. Pero indudablemente que estoy convencido que en algún momento va a haber que asumir esto y si hay que asumirlo con algún proceso de inflación, aunque sea transitorio, bueno, va a haber que asumirlo, porque peor es quedarnos con este cepo por mucho tiempo. Y me parece que el cepo hay que sacarlo para liberar definitivamente toda la economía. Y luego, por supuesto, comenzar un proceso de rebaja de impuestos, de aranceles, etcétera, que va a permitir que los beneficiados sean los consumidores, que empiece a subir el salario real,
para que la gente pueda consumir más, pero esto es un proceso lento que se va a ir dando bastante rápido, pero no de manera abrupta, sino lentamente, pero que ya genera una tendencia muy positiva. Las economías comienzan a recuperarse con la estabilidad monetaria y cuando se recuperan empieza un proceso de recuperación muy firme, muy consistente y muy saludable para la economía y para los países. Claro, el gobierno es un poco cauteloso porque tiene miedo a una corrida al no tener muchas reservas en el Banco Central. El presidente en la rural dijo que para fin de año esperaba estar en inflación cero, un poquito arriba, 0,5, y con esas estaban dadas las condiciones para salir del cepo. Y ayer el ministro Caputo habló de que fin de año nos va a estar por debajo del 1%, es decir, que dijo prácticamente lo mismo, lo cual recién ahí estarían dadas las condiciones para salir del cepo. Pero por otro lado uno escucha a los inversores extranjeros, más los extranjeros que los nacionales, y dicen que sin salir del cepo no es fácil hacer inversiones en la Argentina, aunque acepten todos los términos del RIGI, igual toman sus precauciones. ¿Vos considerás que están en este momento dadas las condiciones para salir del cepo? Mira, no soy economista y obviamente es posible que haya economistas que tengan más fineza que yo en ese sentido, pero soy contador y soy empresario, pero creo que como liberal, que defiendo las ideas de la libertad, creo que hay una incongruencia en este momento en el equipo de Milei y que es que hay que creer en la libertad y hay que creer en el proceso de superávit fiscal que ha logrado este gobierno, que ha sido muy meritorio por lo rápido que lo ha logrado, y el control de la emisión de moneda de manera muy severa. Con esos dos ingredientes que el gobierno ha logrado y va a mejorar aún más el proceso de contracción monetaria, deberíamos tener confianza para saber que con esos dos elementos, si liberamos el cepo y liberamos el dólar y liberamos los envíos al exterior, que es parte del cepo cambiario, deberíamos poder controlar el incremento del dólar en el mercado libre. Y eso yo creo que es algo que va a generar confianza y se va a producir cuando lo hagamos, porque el proceso es inexorable. Todas las economías han logrado controlar la volatilidad de sus variables con superávit fiscal y con contracción monetaria, o por lo menos evitar la emisión de moneda. Y esto es lo que está el gobierno empeñado. Así que yo confío en que es posible que sea antes de esa fecha, porque el proceso puede llegar a consolidarse más rápidamente de lo previsto en ese sentido y por lo tanto no necesitar esperar tanto para salir del cepo. Está bien. Ojalá podamos salir lo antes posible. Está bien. Manuel, como de costumbre ya me hicieron seña de que se nos terminó el bloque, pero una última pregunta, porque vos tenés inversores en la bolsa. ¿Vos crees que si los inversores extranjeros comienzan de a poco a invertir confiando en que se va a salir del cepo pronto y todo eso, podría venir atrás una oleada de inversiones de los argentinos que tienen mucho dinero afuera? Sí, Rubén, pero te diría que para que ese proceso se produzca, Argentina es un país muy apetecible para las inversiones, pero necesita generar confianza. Para que esa confianza se genere, es necesario estabilizar la economía y lograr que la oposición a este gobierno, que es el sector kirchnerista, quede desarticulado realmente. Es decir, que pierda la posibilidad de mostrar que sus banderas, que sus ideas han quedado desactualizadas ya. Y de esa forma, los inversores, al ver que el kirchnerismo ya no puede tener acceso al poder y si lo tiene, va a tener que ser respetuoso del libre mercado, del orden fiscal y monetario, porque si no, el país no lo toleraría. Bueno, ahí entonces los inversores se van a encolumnar detrás de un país como el nuestro y van a invertir de manera muy fuerte y va a generar un crecimiento vertiginoso sobre la economía argentina, que es lo que necesitamos todos para que haya bienestar en la sociedad y no tengamos este nivel de pobreza que es inaceptable, Rubén. Está bien. Muy claro como siempre, Manuel.
Muchas gracias por tu participación en el programa y te mando un gran abrazo. Gracias, Rubén. Igualmente para vos.